Hola, ¿cómo están? Bueno, hemos llegado al tercer día y a la mesa de cierre de este primer Congreso Internacional del Lunfardo, organizado por la Academia Porteña del Lunfardo. Hemos disfrutado ya de algunas presentaciones artísticas recién, antes de esto, y ahora pasamos a esta mesa de cierre, que será un verdadero lujo, que lleva como título El lunfardo como emblema de lo popular. Les damos la bienvenida a todo el público que está viendo esta transmisión en vivo, y también quiero darles la bienvenida a nuestros expositores, a nuestra académica de número Emma Cibotti y a nuestro académico correspondiente en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sergio Pujol. Voy a presentarlos enseguida y después les digo unas cositas más y ya los dejo con ellos, que son, por supuesto, lo importante de este encuentro. Emma Cibotti es historiadora y máster en Ciencias Sociales por Flaxo. Entre 2002 y 2018 fue directora de la carrera de Historia del Tango en el Centro Educativo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Es académica de número de la Academia Porteña del Lunfardo, titular del sillón Félix Lima. Sus últimos libros son América Latina en la clase de Historia, que editó el Fondo de Cultura Económica en 2016, y Luto en la Guardia Vieja, cuando Buenos Aires lloró a Gardel, publicado por la editorial Vuelta a la Página, en 2017. Desde 2010 preside Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. En 2020, en su canal de YouTube Historia Viva, que les recomiendo, estrenó la serie Los Enemigos de Gardel, donde dio a conocer sus investigaciones acerca de la censura al cantor, difundida también en podcast y en otras plataformas como por ejemplo Spotify. La presentación de Emma se titula Franceschi, Govelo y el lunfardo, una querella silenciada. A continuación va a hablarnos Sergio Pujol, historiador, docente y ensayista especializado en música popular. Enseña Historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata e integra la carrera de investigador científico del CONICET, es decir, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Entre sus principales libros figuran Discépolo, una biografía argentina de 1997, Historia del baile, de la milonga a la disco, 1999, Jazz al Sur, la música negra en la Argentina, de 2004, Rock y dictadura, crónica de una generación, 1976-1983, publicado en 2005, En nombre del folclore, biografía de Atahualpa Yupanqui, de 2008, dos libros de 2010, 100 años de música argentina y Canciones argentinas, 1910-2010, Como la cigarra, biografía de María Elena Walsh, de 2011, y Oscar Alemán, La guitarra embrujada, de 2015. Sergio ha publicado artículos en medios gráficos del país y del exterior y conduce el programa Influencias por Radio Universidad de La Plata. En 2001 recibió el título de Fellow in Creating Writing de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, en reconocimiento a su producción bibliográfica, y en 2007 ganó el premio Conex por su labor en el periodismo musical. Como dije, es miembro correspondiente en La Plata de nuestra Academia Porteña del Lunfardo. Su trabajo se titula
Discepolo contra Lugones, una defensa del tango a partir del lunfardo. Muy bien, estamos concluyendo con esta mesa. Queremos recordarle al público que pueden hacer preguntas durante la transmisión a través del chat y luego de las exposiciones los expositores estarán dispuestos a responder esas preguntas. Y por último, a continuación de esta mesa, vendrá una mesa de cierre final con las autoridades de la Academia Porteña del Lunfardo. Los saludamos a todos con mucho cariño y compartimos ahora este gran momento. Le damos la palabra a Emma Sibotti. Franceschi, Govelo y el lunfardo. Una querella silenciada. Comienzo presentando a los hombres en cuestión. Gustavo Franceschi nace en París en 1881. Llega como inmigrante a la Argentina en 1886. Se ordena sacerdote en 1904. Son los años de la Guardia Vieja. Él sufre la sociedad laica de costumbres liberales y desprejuiciadas, y como hombre de la Iglesia la detesta. Esa sociedad que reproduce el alma que canta, consignando semana a semana las letras de los tangos, esa sociedad tan abierta que le permite a Bucchieri, el director de la revista, publicar los poemas de Alfonsina Storni, que era madre soltera, y presentarla sin eufemismos como una mujer libre que se da el derecho, de amar y no ocultarse. José Govelo nace en 1919 en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires empieza a ser la ciudad de la Guardia Nueva, pero es también la de la Iglesia Católica, que avanza para mutar la cultura liberal y cosmopolita en una cultura nacionalista de raíz hispano-católica. José nace en un hogar de inmigrantes italianos de origen humilde y estudia pupilo en el seminario salesiano de Bernal. Su mentor es el sacerdote Rodolfo Ragucci, filólogo, una eminencia de las letras, especialista en lengua y literatura española, muy reconocido fuera del país y autor además de un manual que publicó en 1931, El habla de mi tierra, con el que aprendieron los alumnos de primaria y secundaria durante años en la República Argentina. Tienen muchas ediciones. Govelo lo recordó siempre. Pero abandona el seminario, aunque nunca decaerá su fe, hace en un año las equivalencias en San Fernando y rinde el último año del secundario para ser maestro normal. Quiere escribir y contacta al poeta Atalía Herrera. Así logra iniciarse en el periodismo. Adhiere al peronismo, es elegido diputado nacional en 1951 por la rama sindical como representante del sindicato de prensa. ¿Conoció personalmente a Gustavo Franceschi? José Govelo no lo afirma ni lo niega, pero sí supo muy bien quién era. Cuando Gardel muere en 1935, Govelo tiene 16 años. Está aún en el seminario en Bernal y por su formación es posible pensar que tuviera detectada la figura de Franceschi, una voz autorizada de la Iglesia, vocal de la Comisión de Prensa en el Congreso Eucarístico Internacional, que fue multitudinario en el año 1934, al que podemos imaginar que asistió Govelo como miles de otros estudiantes y seminaristas que vinieron de las provincias. Franceschi ya era director de Criterio y además un hombre locuaz que usaba su columna de radio semanal en Splendid para hablarle sobre todo a las feligresas. Monseñor es un hombre de doctrina y un dogmático ortodoxo, un intelectual que discurre en su revista sobre los tipos de nacionalismos en boga en Europa y aún así tiene tiempo para fustigar el tango que bachaché de Discépolo,
del 26, cantado, como sabemos, en el 27 por Gardel. En un artículo de 1933, en la revista Criterio, Franceschi titula El hombre del tango, y ahí comienza sus diatribas. Si vamos hasta el fondo de su personalidad, el hombre del tango es la quintesencia del explotador, porque no solo no produce valores positivos, sino que aniquila bienes materiales y morales en crecidísima cantidad. Es el gusano sobre la flor. Y agrega, pienso que si no se emprende una campaña tenaz y valiente contra el hombre del tango, acabará este por enseñorearse de la República. También arremete contra el tango ventarrón, la falta de sentido común que hiere gravemente a nuestra sociedad, escribe en el mismo artículo. Y prosigue furioso porque a la sombra benévola de honestísimas señoras se había galardonado el tango ventarrón de Mafia y Staffolani, cantado por vez primera por Rosita Montaner, justamente en el concurso del Teatro Colón, que auspiciaba todos los años la Sociedad de Beneficencia, esto es en el 32. Con horror, Franceschi reproduce las primeras estrofas que un año después también va a grabar Gardel. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo aumentado del hampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. En otra nota, también del 33, que titula Significación social del guarango, Franceschi hurga sobre la filiación del personaje y concluye que era el último eslabón de una derivación negativa que había comenzado con el gaucho, al que califica de paisano que se niega a trabajar, y de quien había surgido luego el compadre, presente, dice Franceschi, en cualquiera de los innumerables tangos que apestan el ambiente argentino, hasta llegar a la invasión guaranga, agregaba, un tumor enquistado en la sociedad que desprende toxinas y envenena al organismo entero. Su anarquismo moral se transformará entonces fácilmente en anarquismo social. Como si fuera necesario, todavía al final de la nota advierte, amenazante, lo hondo de la dolencia moral que carcome a nuestra sociedad. ¿Cómo hizo Gobelo para conciliar su pasión por el lunfardo y lo popular del tango y al mismo tiempo defender a Franceschi por el otro? Es muy probable que Gobelo no conociera las notas de Franceschi en la revista Criterio de esos años primeros, 33, 34, 35 y 36. Es director de la revista desde el año 32. Aunque es cierto que la revista circulaba profusamente en todos los círculos intelectuales, recordemos que Gobelo tenía entonces 13, 14 años y cuando murió Gardel, 16. El lunfardo en las letras de tango que fustiga Franceschi obviamente no es de reciente data, forma parte de ese legado social del Buenos Aires del 900, que no es como lo pinta la ideología nacionalista católica de los años 30, es una Buenos Aires que inventa el cosmopolitismo criollado, todo un oxímoron propio de la cultura de mezcla que genera el impacto inmigratorio, cuna del tango y obviamente del lunfardo. Las corrientes políticas del momento, estamos hablando del 900, conservadores, anarquistas, socialistas y radicales, comulgan todas con las costumbres liberales. La Iglesia Católica sigue en esos años en retirada. Lo está desde las leyes laicas de la década de 1880, leyes que fueron por otra parte la condición de posibilidad del baile del tango que recorre veloz todo el espinazo social, porque no hay guetos étnicos ni segregación espacial. Y todo ello aparece registrado en los diarios de la época, hay que leerlos simplemente. Federico Quintana va a evocar esa época muy bien en el 41. Cada vez que recuerdo y releo a Quintana, evoco a Horacio Ferrer, que fue el que me puso en camino de la obra de Quintana. Quintana dice en el 41,
El tango, y no me refiero tan solo a su versión musical y cantada, sino a todo lo que representa de extracción vulgar, imaginemos entonces, obviamente, también el baile, no bien apareció en el arrabal, se extendió rápidamente y al llegar al centro de la ciudad se apoderó de él. Una verdadera invasión que conquistó fácilmente el terreno, prueba de que éste se hallaba preparado para recibirlo y absorberlo. Y sí, es así. Buenos Aires ya es una ciudad plural y abierta y la mistura se nota en todo, incluso en el lunfardo. Y aquí quiero subrayar un hecho. Evaristo Carriego lo cultiva en Día de Bronca y publica sus versos lunfardos que son magníficos en 1912, muy poco antes de morir, unas semanas antes de una apendicitis que se transforma en peritonitis, con lo cual no sabemos si tenía la idea de continuar escribiendo poemas en lunfardo. Es una buena señal la que nos deja Evaristo, un hombre de su tiempo. Hoy se me espiantó la mina, y si viera con qué gato, sí, hermano, como le digo, viese qué gato ranero, misio, roñoso, culero, mal lancero y peor amigo. Si se me coge el ombligo de pensar el trinquetazo que me han dado. En fin, el poema es extraordinario. Con Florencio Sánchez, su gran amigo, se habían afiliado además a la Logia Esperanza número 111 en el año 1906. La masonería continuaba todavía siendo argamasa integradora de una cultura laica, poblada de hombres de teatro, de músicos y de publicistas. José Sixto Álvarez, Fray Mocho, Parravicini, Roberto Casó, Enrique García Belloso, Enrique Muiño, Francisco Canaro, se incorporaron al movimiento masónico de larga raigambre secular, obviamente en la Argentina. Tango, lunfardo, laicismo y masonería van de la mano a comienzos del siglo XX. Este es el legado contra el que truena Franceschi, pero también el gobierno del general Justo, Uriburu Justo. Porque la connivencia entre Estado e Iglesia no deja lugar a dudas. En el 33, paralelamente a los brulotes que escribe Franceschi, en Criterio, el gobierno argentino pone en marcha el mecanismo burocrático que derivó en la prohibición del lunfardo. Y lo curioso es que semejante operación semántica quedó a cargo del director general de Correos y Telégrafos. Las facultades de intervención de Rizo Domínguez, el director, es a través del reglamento y de las disposiciones complementarias que determinaron las instrucciones para las estaciones de radiodifusión. Efectivamente, tenía sentido que fuera el director entonces de Correos porque estaba a cargo de la radiodifusión, en la República Argentina y por lo tanto, a partir del 35, Rizo Domínguez va a impulsar la censura sobre, en comillo, los modismos que bastardean el idioma, escribe, la irradiación de relatos poco edificantes y narraciones sensacionalistas. Y como si no alcanzara con la persecución oficial, a mediados del 36, en un editorial de la naciente Radiolandia, su editor, creador, el propio Julio Korn, exige medidas enérgicas para establecer un contralor en la calidad de las letras de tango. Entre comillas, escribe, el espíritu colectivo está harto ya de tragedias oscuras. Las letras de los tangos, la mayoría de ellas, conspiran contra la calidad de las transmisiones. Es hora ya de que se moralice. Insisto, en este momento Bovero tiene apenas 16 años, pero Jauretche y Scalabrini Ortiz no. ¿No entienden lo que significa la censura? Bueno, Arturo Jauretche acababa de publicar en el 34 El Paso de los Libres, relato gaucho de la última revolución radical en la que él va a participar en el 33. Y el libro tiene, el prólogo de Jorge Luis Borges. Es un poema en donde fulmina al tango y a sus cantores. Leo, no pueden contar conmigo para cantos de maricas.
Es cosa que no se explica que payadores de rango anden llorando en los tangos sus desgraciados amores. ¿Son mancos esos cantores o sus cuchillos sin mango? Y antes de Jaureche, Scalabrini Ortiz en El hombre que está solo y espera, publicado en el 31, El hombre de Corrientes y Esmeralda, donde hay que leerlo Scalabrini, hay que leer todo lo que Scalabrini escribe. Entre otras cosas, salva la música pero condena a las letras de tango. ¿Desde dónde se está impugnando el legado del tango y sus letras? Desde una ideología nacionalista de raíz hispanista, o sea, no inmigratoria, anti-inmigratoria. Por ejemplo, Lugones lo rechaza desde ahí. Pero también están los nacionalistas católicos militantes, los Irasusta, los Ibarguren, los primeros revisionistas. ¿Quiénes interpelan a Monseñor Franceschi cuando calumnia la figura de Gardel el día de su funeral en un largo editorial de la revista Criterio, del que se ha reducido mucho cuando aparece el párrafo en internet? Por cierto, no lo hace nadie de Forja. Nadie lo recusa. ¿Quién sale en defensa de la memoria del Zorzal? Por cierto, ningún intelectual, ni de derecha ni de izquierda. Roberto Al se expresó en Familia contento por la muerte de Gardel. Solo lo hacen los artistas. En la revista Sintonía, Azucena Maizani, Julio De Caro, Mercedes Simone, Francisco Lomuto, Libertad Lamarque, dejan entre otros sus testimonios indignados contra el prelado, pero impera un silencio atronador entre los que uno imaginaría alineados. Esto es lo que yo me esperaba encontrar cuando escribí Pluto en la Guardia Nueva, cuando Buenos Aires lloró Gardel, y encuentro esta querella silenciada. Uno imaginaría alineados con los artistas que defienden al cantor, que es el hombre del tango, vilipendiado por Franceschi, a alguien más que artista. No. Crítica inclusive apenas si susurra una línea sobre la malquerencia de Monseñor. Lo de crítica es notable. Hay que leer Crítica para darse cuenta que ya se aplicaba a sí misma la autocensura. Otana aplicaba a sí mismo la autocensura. De esto no se habla. Cuando se produce el golpe del 43, se oficializa la prohibición ya existente. Nadie pregunta quiénes la impulsan, no hacía falta. La alianza política entre Perón y la Iglesia para que avance la educación religiosa, ya iniciada con el golpe del GO, le permite a Perón no solo ganar las elecciones, sino también estabilizar su gobierno con una alianza estratégica. Y tan importante es el vínculo al principio con la Iglesia, que el gobierno que asume en junio del 46 mantiene en los hechos la prohibición del lunfardo hasta marzo del 49. ¿Cómo no pensar entonces en la centralidad que ha tenido Franceschi si cuando finalmente el gobierno peronista abandona la censura a las letras de tango y milonga, Criterio pone inmediatamente el grito en el cielo, con un párrafo de abril del 49, de su número de abril del 49, que es muy claro al respecto. Tremendo. Dice, el enteco español de las ciudades, desde la independencia aquí, se ha convertido en una jerga espuria que pretende erigirse en idioma de los argentinos. Abominemos de ella. Guerra al lunfardo. Hay que defender en lo posible la propiedad y la pureza de nuestra ley. En 1949, José Govelo es peronista y periodista. Y si no lo es todavía, pronto va a ser delegado del gremio de prensa, cargo que lo habilita para ser en las elecciones del 51 por la provincia de Buenos Aires, diputado por la rama sindical. En 1953, Govelo publica Lunfardía. Claro que sabe quién es y cómo piensa Franceschi. Y lo sabe tan bien que muchos años después, cuando alude a la cuestión de la censura en su libro Breve Historia Crítica del Tango, lo evoca en estos términos. Sospecho que Franceschi no condenaba las palabras, sino las historias
que con ellas se narraban y realmente no eran muy edificantes. Los funcionarios de segunda andana que tienen el celo de los ignorantes aplicaron la censura con su criterio de hormiga y convirtieron el planteo ético de Franceschi, dice Govelo, en una cuestión lexicológica. La excusa que proporciona don José funcionó. Con los años aparece en internet un párrafo de 20 líneas que se reproduce más o menos entrecortado con declaraciones de Monseñor contra Gardel durante el funeral, adjudicada a la revista Máscara. Por supuesto, esa adjudicación es mendaz, pero aún así lo han citado varios biógrafos del Zorzal. No sé quién hizo esta operación de encubrimiento, pero resultó muy efectiva, porque cuando comencé a investigar hace más de 10 años para el libro Luto en la Guardia Nueva, cuando Buenos Aires lloró a Gardel, me daba cuenta que cada vez que proporcionaba o mencionaba el peso de Franceschi en esa feroz persecución al Zorzal, al tango y a la cultura popular, incluido el lunfardo, mis interlocutores no me dejaban seguir, convencidos de que ya lo sabían todo. Y yo me daba cuenta no solo de que no lo sabían, sino de que ni siquiera tenían idea de todo lo que no sabían. La respuesta a cómo hizo Govelo para conciliar su pasión por el lunfardo y lo popular en el tango, por un lado, y al mismo tiempo defender a Monseñor Franceschi, por el otro, creo que está clara. La segunda pregunta es por qué Govelo no levantó su voz y silenció la querella. Bueno, ¿por qué lo hizo? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo hizo? Lo acabamos de decir. Transformó el discurso de Franceschi en un discurso ético sin aristas ideológicas. Bueno, Govelo, sabemos, comulgó siempre con el nacionalismo católico y con el peronismo de derecha, y nunca dejó de ser ni lo uno ni lo otro. Y supo además, lo sufrió en carne propia, lo que significaba un enfrentamiento ideológico como el que sacudió los cimientos del gobierno de Perón en su choque final con la Iglesia. Fue preso político después del golpe y hasta 1957. Ese mismo año muere Franceschi. No nos extrañe que Govelo haya desideologizado el discurso de Franceschi sobre el lunfardo y el tango. Era su única forma de continuar y de hacer obra. En 1962, Govelo funda la Academia Porteña del Lunfardo, una institución para consolidar un esfuerzo de difusión colectivo y formal. Su maestro, el padre Raucci, le había enseñado a través de su libro El habla de mi tierra el amor por la palabra. Y Govelo le da al lunfardo una casa hogar, fórmula muy cara a la cultura del peronismo y muy ligada además a la figura de Eva Perón. Desde 1962 el lunfardo tiene donde habitar y la voluntad de Govelo fue que fuera un espacio plural. Y así es hoy también. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto para mí participar en este Congreso del Lunfardo. En primer lugar quiero agradecerles a Oscar Conde y a Matías Mauricio la invitación. Es un poco extraño comunicarnos por este medio y ojalá el próximo año, en el próximo encuentro académico, podamos estar en presencia físicamente, vernos las caras, interactuar como lo hicimos, bueno, en mi caso, en los primeros 60 años de mi vida. El trabajo que voy a leer, y lo voy a leer para aprovechar el tiempo que generosamente me han concedido, se titula Discépolo contra Lugones, una defensa del tango a partir del lunfardo. El año en que Hipólito Yrigoyen gana las primeras elecciones nacionales bajo el amparo de la ley Sáenz Peña, el poeta Pascual Contursi termina de ponerle letra al tango instrumental Lita, que Carlos Gardel grabará al año siguiente con el título Mi noche triste. Mientras tanto, el ya ilustrísimo Leopoldo Lugones edita las conferencias que dictó en el Teatro Odeón en 1913. Eligió un título levemente musical, El Payador.
Este último es un ensayo indicativo del gaucho como figura platónica de la nacionalidad. Aquí Lugones invierte las cargas de la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie, nadie más autorizado que él para hacerlo, ya que ha sido biógrafo del sanjuanino, y atribuye al gaucho un perfil heroico civilizatorio. En términos literarios, se trata de una defensa de Martín Fierro de José Hernández como auténtico romancero argentino, una defensa que llega al grado máximo de la canonización. Si bien la popularidad de las sextinas de Hernández precede por muchos años la conferencia de Lugones, no caben dudas que ya nadie volverá a leerlas como un mero bestseller de campo. Pero El payador no es solo una redención del marginado de la modernidad, es también un brulote, por más que en su momento esto pase inadvertido. Un brulote contra el tango, esa danza de pareja abrazada que perturba, si no a todos, a la mayoría de los intelectuales del centenario, aquellos que, si bien ya profesionales de la escritura, siguen gozando de los privilegios del dandismo finisecular y las bondades de los sectores dominantes, como también lo ha explicado David Viñas. Por supuesto, sus hijos y los hijos de sus amigos y conocidos, y los hijos de los parvenú que ayer no tenían nada y hoy creen tenerlo todo, se divierten al compás del tango en salones de baile, peringundines y cervecerías al uso. Tras enterarse que hizo furor en París meses antes de la Gran Guerra, lo bailarán con más bríos aún. A Lugones esto no le importa. Lugones no es un católico ultramontano como Enrique Larreta, ni está como Manuel Gálvez demasiado preocupado por la prostitución organizada, tema que algunos trasnochados siguen relacionando con el baile. ¿Qué es entonces lo que a Lugones realmente le fastidia? Quizá en su frontal rechazo, sin los atenuantes de otros conspicuos escribas de su época, podamos entrever cierto federalismo un tanto naif, el deseo de reivindicar al interior, de ahí proviene este hidalgo cordobés, contra la hegemonía de Buenos Aires, toda vez que el tango es la expresión popular de la ciudad-puerto. Pero hay algo más en este rechazo exaltado. Hay una definición política respecto al país que Lugones y los suyos desean construir, tanto en la infraestructura como en la superestructura. En ese proyecto, el gaucho funciona como un arquetipo clásico, la imagen ideal, el núcleo fundante de un relato nacionalista y épico, de un escritor que muy atrás ha dejado su juventud anarquista y socialista, y que se dirige, si bien aún con clivajes curiosos, hacia el fascismo de la hora de la espada y el ejército como última aristocracia, que planteará, sin mayores eufemismos, en otro de sus célebres discursos, el del centenario de la batalla de Ayacucho. Despojado de sus tintes rebeldes, el gaucho lugoniano encarna la tradición más pura, pero también debe representar, el futuro de la nación. Lugones lo dice directamente, cito: «Si por la música puede apreciarse el espíritu de un pueblo, si ella es, como creo, la revelación más genuina de su carácter, el gaucho queda ahí manifiesto. El brío elegante de sus composiciones, su gracia ligera, su delicadeza sentimental, definen lo que hoy existe de música criolla, anticipándose lo que existirá mañana». Reitero, anticipándose lo que existirá mañana. En otro tramo de aquel discurso, Lugones arremete finalmente contra el tango, es decir, contra todo lo que aparentemente resulta antitético al gaucho. Cito a Lugones: «En aquella estructura de suyo alada está el secreto de su destino superior, no en las contorsiones del tango, ese reptil de lupanar, tan injustamente llamado argentino en los momentos de su boga desvergonzada. El predominio potente del ritmo en nuestras danzas es, lo repito, una condición viril que lleva consigo la actitud vital del engendro». ¿Cómo escribía Lugones, no? Más allá de lo que pensaba. El argumento lugoniano será retomado sin tanta fineza por Carlos Ibarguren, quien afirmará, casi en copia, que el tango carece de la fragancia silvestre y de la gracia natural de la tierra. Por supuesto, desde un punto de vista musicológico, estas diatribas y otras similares de la época carecen de fundamento. En el caso de Lugones, porque la escisión tajante entre folclore sureño por un lado y tango por otro pasa por alto uno de los elementos constitutivos de la música de Buenos Aires, los estilos criollos.
Y en cuanto a Ibarguren, en su invectiva antitango confronta el corte sensual del suburbio a, cito, la distinción de la cueca. Es curioso que el término de antítesis elegido por Ibarguren sea una danza acaso más chilena que argentina. Evidentemente el hombre está geográficamente perdido o confundido. Volvamos a Lugones. El problema del autor de Las Fuerzas Extrañas con el tango es entonces el de la disputa política por la identidad nacional, tema especialmente candente en torno al centenario. Si Lugones busca con El Payador fundar en la mitología gaucha un determinado significado de nacionalidad excluyente y cristalizada, los flujos inmigratorios europeos, parcialmente interrumpidos por la Primera Guerra Mundial y que volverán sosegados tras el conflicto hasta el cierre definitivo en 1929, amenazan con desestabilizar ese ideal lugoniano. Como ha observado Gustavo Varela, el tango aparece como la expresión de una amenaza aún más amplia, la del extranjero y en particular el inmigrante italiano. En esos flujos inmigratorios, 4 años antes del nacimiento de Lugones, llegó a la Argentina, desde Nápoles, un joven músico llamado Santo Discepolo. Será el padre de Armando y Enrique. Será un hombre afecto al tango, hasta se atreverá a escribir un par de piezas porteñas, obviamente sin letra. Aunque difícilmente pueda entonces imaginar que junto a su esposa, Luisa de Luque, engendrará no al gaucho de Lugones, sino a 2 intelectuales flaneurs de la ciudad puerto, 2 verdaderos antilugonianos, al menos en lo que respecta al tango y la cultura popular urbana. Dije un poco al pasar que mientras Lugones corrige las galeradas del Payador, Mi Noche Triste está a pocos pasos de su estreno. Efectivamente, en 1917, Carlos Gardel se separa por un momento de José Razzano y graba la primera interpretación del primer tango con letra. Sí, ya sabemos, hubo tango sin letra antes de 1917, pero nadie pareció prestarle demasiada atención, acaso por el magnetismo irresistible de la danza. Ese mismo año, mientras los numerosísimos lectores de nuestro mayor poeta modernista siguen asimilando y repensando la canonización del gaucho con guitarra, el hijo menor de Santo debuta como actor de reparto en una obra de su hermano y en 1918 estrena como autor teatral la pieza Los Duendes en colaboración con Mario Folco. Si el discurso antitango tiene en Lugones a su fundador, o al menos a su referente más ilustre, Enrique Santos Discépolo se convertirá con el paso de los años en el intelectual más lúcido a favor del tango. No habrá otro igual. Nadie con su profundidad de mira para defender aquello que justamente reprueban los nacionalistas de derecha. Pero si Lugones se ensaña con el baile del tango, es lógico, las letras no pesaban cuando el Bate expuso su encomio gauchesco en el Odeón, Discépolo, una generación y media más joven que Lugones, se concentrará en la canción. En principio, ve allí su propio futuro, acaso el único modo de despegarse de la influencia asfixiante de su hermano Armando, el gran dramaturgo del grotesco rioplatense. Escriben juntos El Organito en 1925, y seguramente el oído atento de Discépolo para detectar los giros y voces de hablante callejero aporta lo suyo en Stefano y Mateo. Como sea, lo cierto es que el menor de los Discépolos se volcará al tango porque verá allí una forma cultural nueva, capaz de convocar en unos pocos minutos sus 3 pasiones: la música, la poesía y el teatro. Entre esos 3 elementos o fuentes aparecerá el lunfardo como léxico suburbano para letras cuidadosamente elaboradas. Ya sabemos, letras cáusticas, zumbonas, descreídas, pero dotadas la mayoría de ellas en el fondo de una intención moral. Discépolo se fascina con el lunfardo y con la gente que lo habla. El lunfardo es el arrabal del compadrito devenido cultura popular, y en tal sentido no puede quedar fuera del lenguaje literario. Comparte esta fascinación con Armando, un eximio etnógrafo de las modulaciones populares, aunque éste prefiere apelar al cocoliche o a los giros gauchescos, esas 2 otras fuentes de habla popular del cambio de siglo, para dar vida a los conflictos socioculturales del conventillo, como hacen los teatristas, tantos teatristas, de los años 10 y 20. En comparación con el tango, la cabida del lunfardo en el sainete es más bien comedida.
En realidad, como apunta Oscar Conde, la difusión del lunfardo como vocabulario tiene su deuda mayor con las revistas ilustradas, como Caras y Caretas, Fray Mocho y PBT, y los tangos, lógicamente. Obviamente existen algunas novelas escritas en lunfardo, pero finalmente será la canción popular con su enorme poder de comunicación lo que legitime el argot de Buenos Aires en la sociedad argentina. Pero este proceso de legitimación no será pacífico ni sencillo. José Govelo ubica a Discépolo al lado de Celedonio Flores en el arte de captar el coloquialismo porteño en sus letras. Pero, dice Govelo, mientras Flores, aún en sus apóstrofes más venenosos, emplea el tono insinuante del mano a mano, Discépolo recurre al lenguaje restallante de los profetas, un lenguaje en el que las palabras no dicen nada por sí mismas y solo adquieren fuerza expresiva cuando se confabulan misteriosamente para formar una imagen. Discépolo nunca dejará de concebirse a sí mismo como un hombre de teatro, incluso su cine, en general fallido, será eminentemente teatral, y de hecho su primer tango, Bizcochito, será compuesto para la obra de José Antonio Saldías La Porota. Curiosamente, en este caso que acabo de citar, a Discépolo se le atribuye la música, la forma cultural en la que los personajes de la escena parecen hablar con la libertad de la calle. Como sea, en los parlamentos de La Porota, así como en los de otra obra importante de Saldías, El bandoneón, el autor se atreve a introducir voces lunfardas en una proporción quizá mayor que en otras obras teatrales de la época. Cito: «Araca corazón, estate quieto, si no vas a espantarme la memoria, y quiero rejuntar todo mi recuerdo de mi vida infeliz y melancólica. Si te manjan que te llevo aquí en la zurda, araca corazón, estate quieto. ¿No ves que haces barullo y van a reírse? Porque todos se creen que no tengo». Esto lo escribe Saldías, José Antonio Saldías. ¿Cabe concluir entonces que Saldías ejerció alguna influencia sobre Discépolín? Sin duda, al menos lo ayudó a decidirse por el tango, es decir, a decidirse por el lunfardo. Vamos a Discépolo entonces. Y empecemos por Qué Bachaché, su primer tango canción con letra y música de 1926. Dicho sea de paso, o no tan de paso, el año del tango hiperlunfardo El Ciruja y de la edición de la novela en lunfardo que también ha rescatado el amigo Oscar, La muerte del pibe Oscar. Discépolo introduce en Qué Bachaché el vocabulario marginal de un modo desafiante, para escándalo de los puristas del idioma, e incluso para escándalo de algunos tangueros que al principio no entienden muy bien qué ha querido decir el hermano menor de Armando. Desde su título, Qué Bachaché, es un tango disruptivo, alejado del costumbrismo y que trastoca la mordacidad de la situación axial del tango canción. Aquí la mujer, supuestamente abandonada, increpa al varón desde un yo poético escéptico y desencantado. Suena como un parlamento de teatro incrustado en la forma de un tango. Cito: «Piantá de aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requeteamurada, no puedo más pasarla sin comida ni oírte decir tanta pavada». Dos voces lunfardas en la primera estrofa. Luego vendrán Morfés, Guita, Gilito y en la versión grabada por Gardel, no así en la letra de Discépolo, Vento, dinero o plata. En los siguientes tangos Discépolo avanzará en el empleo del lunfardo. Esta noche me emborracho nos trae fané, descangallada, rajar, pebeta, chiflao, metedura, pechador, cachivache y mamao. Podemos sumar aquí el fonetismo requiesquimpache, para referirse no al descanso eterno que declama la liturgia, sino a un estado de decadencia próximo a la muerte. Como vemos, este tango es un registro lexicológico muy interesante, y algo similar podemos decir de Chorra, ya desde el título, que incluye las voces afanaste, mina, afila, botón, bronca, gil, cachaban, rebusques, engrupiste, cana, malandrín, yugar, chorros, cacha y rajar. 16 palabras lunfardas en solo 3 estrofas. Casi todos estos términos figuraban en el idioma del delito de Antonio de Lepiane,
lo que significa que son ampliamente conocidos cuando Discépolo los incorpora de modo masivo en sus primeros tangos. Repetirá la operación en Gira Gira, Victoria y Justo el 31. En cambio, no habrá lunfardismos en Soy un arlequín ni en Confesión. ¿Por qué esta ausencia si estos tangos que acabo de citar o de mencionar pertenecen a la misma época que los anteriores? Para Discépolo, el lunfardo remite a la picaresca porteña y al habla suburbana como índice de una cultura emergente. En sus otros tangos y valses resulta inapropiado el uso de lunfardismos. Creo que es interesante esta constatación, ya que muestra, en la dualidad de registro, que la clase media aún no ha incorporado del todo el argot, o que, al igual que el propio Discépolo, lo ha hecho selectivamente. También muestra esta dualidad que Discépolo no quiere atar su poesía al lunfardo de modo excluyente, que no está dispuesto a romper del todo con el modernismo, aquí Lugones, ni con la influencia del teatro pirandeliano. En el futuro, Discépolo abandonará el lunfardo casi por completo. Interpreto este abandono no como negación, ni mucho menos como corrección lingüística, sino sencillamente porque querrá explorar otras poéticas. Pensemos en Uno o Cafetín de Buenos Aires, tan diferentes a Gira Gira o Chorra. De todos modos, aún en Cambalache, tango de 1934, encontramos 5 voces lunfardas: Chorros, Mama, Afana, Gil y Labura. Ahora bien, que Discépolo deje de utilizar el lunfardo no solo significa, o no significa, mejor dicho, que abandone su causa. Discépolo libra su batalla a favor del lunfardo, primero escribiendo tangos en argot, pero también saliendo a polemizar a través de otros medios y en más de una ocasión. Sus propios tangos están en la mira de los guardianes de la lengua, y el autor decide, en un gesto político inédito en el mundo del tango hasta ese momento, y creo que no se volvió a repetir más tarde, porque quizás ya no era necesario, disparar a sus dardos contra la poderosa Real Academia Española. Digo gesto político porque al confrontar con la institución normalizadora del idioma castellano, Discépolo está dotando al tango, o le está reconociendo al tango, una estatura cultural todavía no aceptada. Por otra parte, desde que la radio ocupa un lugar de importancia en los hábitos de los argentinos, el Estado buscará diferentes formas de regulación de su contenido. Y hablemos un poco de la radio y de la censura del lunfardo. Hasta 1928, la radio funciona bajo jurisdicción del Ministerio de Marina. Un decreto de Irigoyen de noviembre de aquel año determina que la Dirección de Correos y Telégrafos se haga cargo de las comunicaciones inalámbricas, como se las llamaba en esos años. Las normativas se reforzarán con la indicación de que las emisoras deben tener como principal objetivo, cito, audiciones altamente artísticas y culturales. Estas disposiciones se incrementarán con las reglamentaciones de 1933, 1935 y 1938, que restringen aún más la difusión de textos, piezas teatrales y canciones por la radio. De todos modos, suelen ser medidas un tanto inorgánicas, basadas en criterios poco claros. En la campaña depuradora del idioma coinciden varias instituciones, entre otras la Academia Argentina de Letras, el Instituto de Filología Hispánica de la Universidad de Buenos Aires y obviamente la Iglesia Católica. Ya no son solo algunos intelectuales del centenario los que se pronuncian contra el tango. Se trata de un verdadero bloque de poder conservador, preocupado ya no por el baile, sino por el idioma de los argentinos, lo que en buena medida significa tener a raya esa jerga de arrabal con sus modismos de hampa. Las disposiciones más estrictas serán las promulgadas entre 1943 y 1949, con las instrucciones para las estaciones de radiodifusión y la creación de un consejo supervisor. En 1945 el servicio de radiodifusión pasa a manos de la Subsecretaría de Informaciones del Ministerio del Interior. Claramente el lunfardo ha dejado los arrabales y está incorporado al habla popular de los argentinos. De ahí el celo con el cual el Estado aspira a regular los contenidos radiales. Durante un corto tiempo, los tangos El Bulín se llamará Mi Cuartito, Los Mareados en Mi Pasado,
amurado, abandonado, y gira, gira, ya se pueden imaginar, camina, camina. El primer pronunciamiento de Discépolo a favor del lunfardo en la cultura argentina se encuentra en una revista titulada Teatro Comedia, que lo entrevista a Discépolo en 1929. Cito a Discepolín: yo utilizo el argot por la sencillísima razón de que es más completo en la pintura. Hay estados o tipos para los cuales el símil académico es impropio, lo desusado. No entiendo por qué es más propio robar que afanar. ¿Por el hábito? Va. Si mi país cosmopolita y babilónico, manoseando las palabras a diario, las entiende y yo las preciso, las enlazo lleno de alegría. Nuestro lunfardo tiene aciertos de fonética estupendos. Quieren matarlo, hacen reír. Si se descuidan, se va a tragar a la academia. Que se ande derechita. Fin de cita. En estas declaraciones está todo el tema del lunfardo. Discépolo dice valerse de él porque así puede pintar la sociedad de modo completo, es decir, no piensa el lunfardo como relevo del castellano, sino como una ampliación del habla, al mismo tiempo que observa la inadecuación del idioma español a la realidad porteña, que él extiende a todo el país, al que define como cosmopolita y babilónico. Cuando en tono de broma desafiante advierte que el lunfardo se tragará a la academia, muestra un talento profético superior, claramente, al de Lugones, que veía un futuro arcádico iluminado por la tradición gaucha. En otra nota de ese año para la revista Caras y Caretas, Discépolo refuerza su primera tesis del lunfardo. Dice: el origen del tango siempre es la calle, por eso voy por la ciudad tratando de entrar en su alma, imaginando lo que ese hombre o esa muchacha que pasan quisieran escuchar, lo que cantarían en su momento feliz o doloroso de sus vidas. Como dije, tras el golpe del 4 de junio de 1943, la censura radiofónica iniciada en los años 30 se vuelve más intensa y con fluctuaciones proseguirá hasta principios de los años 50. En todo ese tiempo, Discépolo no deja de defender el uso del lunfardo en el tango. En la recordada reunión que el representante de SADAIC tiene con el presidente Juan Domingo Perón, pedirá él, por supuesto, y sus compañeros de la sociedad de autores, por el fin de la censura. Y cuando en 1949 el secretario de Prensa y Difusión Raúl Apol pretenda blanquear las letras de algunos tangos, entre ellos Cafetín de Buenos Aires, Discépolo se defenderá desde las páginas del diario Noticias Gráficas. Cito a Discépolo en Noticias Gráficas: puedo admitir críticas a mis tangos. Lo que resulta imposible de aceptar es cierto tipo de protección y consejo, eso de ponga tal palabra en lugar de la que usó. El lenguaje popular es vivo, enérgico y personal. El idioma es el mismo, su estructuración es distinta. Unos lo dominan, otros no. Lo que muchos llaman lunfardo es el brillo de la imagen popular, es una nueva forma de metáfora, es el lenguaje propio de la canción. Hay cosas que solo pueden decirse de un modo. Cambien el tono y harán el ridículo, por demasiado solemnes, por excesivamente correctos. Final de cita. Es maravillosa esta cita. El país de los años 40 no es el de los 20, muchas cosas han cambiado, y por más que queden rémoras de las viejas disputas en torno al lunfardo y la cultura popular, la tensión se ha disipado. Discépolo ya no es un autor emergente, es un ícono de la cultura popular. Leopoldo Lugones ha muerto, se suicidó el 18 de febrero de 1938. Sus vidas no se cruzaron, como si la de Cadícamo con el autor de La Guerra Gaucha, pero cabe preguntarnos, a modo de epílogo, ¿qué hubiera sucedido con un Lugones tanguero en la historia argentina? En términos poéticos, no así políticos, no es una pregunta descabellada. Recordemos que Lugones no fue un conservador de la lengua. Defendió el modo gaucho de hablar y algunos de sus gongorismos habilitaron la combinación de términos viejos y términos nuevos, cultos y populares. ¿Por qué razón entonces un escritor tan audaz en su imaginación literaria y léxica no fue capaz de entender que ese lagarto de lupanar un día hablaría, cantaría, escribiría en su propia lengua, y que las voces de esa lengua no serían todas oriundas del diccionario de la Real Academia Española, como no lo eran las que brotaban de la voz del payador? ¿Una cuestión ideológica? Seguramente.
podemos inferir que las posturas frente a los lenguajes del cuerpo, el baile y la palabra, la canción, revelan mucho más que reyertas académicas. Son testimonios de determinados proyectos de país. Nada más. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las exposiciones de nuestros ponentes de la mesa número 9, de la mesa final. Se trata de, Emma Cibotti y Sergio Pujol. Ustedes los han escuchado recién, así que lo que quiero hacer ahora es volver a agradecerles su presencia a los dos en este momento. Y voy a aprovechar para hacerles algunas que otras preguntas, que llegaron a través del chat. Arranco con una pregunta para Emma. La pregunta es de Adrián Muollo, y tiene dos partes. Dice primero, ¿en qué circunstancias Govelo edita Lunfardía en pleno peronismo? Y la segunda parte es, ¿cómo se articuló esto con la censura que siempre alentó Franceschi contra el lunfardo? Gracias. Es una pregunta muy, muy buena. Vamos a decir que cuando él publica Lunfardía es diputado nacional. A mí me parece que es importante señalarlo porque para el contexto de la época era un hombre con fueros. Quiero decir, tenía el apoyo del gobierno nacional en ese momento. Franceschi era una figura compleja que tenía mucho juego, lo tuvo durante mucho tiempo con el gobierno nacional, menos con el peronismo, pero igual era un hombre de influencia. Govelo publica su Lunfardía, es su primer grito de independencia, de la férula de Franceschi, de la férula de la Iglesia, que él había acatado toda su vida, por otra parte, hasta que entra, digamos, en el periodismo y luego en el peronismo. Así que eso es importante marcarlo. Pero creo que es el momento en que él está estableciendo ya, da su paso al frente. Hay que decir que él está haciendo esto cuando todavía Franceschi es Franceschi. Todavía sigue siendo, digamos que Franceschi muere de un síncope en Montevideo en el 57, y hasta el final fue el director de Criterio, hasta el final fue la voz más emblemática de la Iglesia de esos años. Bueno, un hombre de muchas influencias y de voz tonante, digamos, ¿no? Sí, claro. Hago una pregunta para Sergio. Pregunta Ivana West si la definición de Lugones sobre el tango, que tanto se ha repetido, está al final del libro El Payador. En realidad, no. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente, esta vez en directo. Un gusto estar con Emma, que no la mencioné en el audio, y estoy sorprendido de la conexión entre los dos trabajos, y me voy, bueno, por supuesto, me iré muy satisfecho de esta participación, pero además con un dato relevante, que es la diatriba de Franceschi contra Che Baciace. Ese dato no lo tenía, francamente. Y en cuanto a lo del payador, hay que aclarar que no es un texto contra el tango específicamente, es una referencia, lo tengo acá justamente, ¿no? Es una referencia en una de las conferencias que brindó en el Ateneo Leopoldo Lugones, ¿no? Si por la música puede apreciarse, en realidad lo que hace Lugones es confrontar las danzas criollas con las danzas de Ciudad Puerto, ¿no? Y en esa confrontación el tango aparece, esa famosa frase, como un lagarto de lupanar, y hay toda una diatriba contra el tango. Pero lo que digo es que en su momento, año 1916, esto pasó un tanto inadvertido. Fue más bien rescatado por futuros críticos o futuros intelectuales antitango, dada la importancia que tenía la figura de Lugones dentro del sistema de las letras en Argentina, ¿no? Y la importancia que tenía Lugones. Bien. Hay una segunda, bueno, es un comentario, como una discusión que plantea Lautaro Kaller en el chat para Emma. Lautaro escribe: Govelo sí que leía a Franceschi en su juventud, y cita textualmente: hoy Gardel es uno de mis ídolos, pero mi amor a Gardel, y la palabra amor no es exagerada, es un poco tardío. Cuando comencé a escucharlo, escribió Govelo,
a través de la radio a fines de 1935, no me caía bien su tono, que me parecía medio atorrantón. Además, yo leía la revista Criterio, dirigida por Monseñor Gustavo Franceschi, prelado ilustre y de gran saber, miembro de la Academia Argentina de Letras. Cuando el sepelio de Gardel movilizó a Buenos Aires, Franceschi publicó en Criterio un artículo desmerecedor que era casi una diatriba. Yo leía a Franceschi como quien lee la Biblia. Esto está en el libro José Govelo, sus escritos, sus ideas, sus amores, que publicó Marcelo Oliveri en el año 2002. ¿Qué tenés para decirnos de esto, Emma? Bueno, primero que le agradezco a Marcelo el aporte porque no había leído ese libro. Entonces es una anotación de lo más interesante la que nos aporta, y creo que es la típica reconstrucción retrospectiva que hace alguien que ha acomodado las fichas en su vida, justamente bastante disociada, por cierto, para poder sostener y defender al lunfardo, que amaba apasionadamente, claramente, y su voluntad de no dañar la figura de Franceschi. Lo digo por dos razones. Primero, es posible que leyera la revista Criterio, no me cabe duda, y por qué no, pero seguramente no empezó a escuchar a Gardel en el 35. A Gardel, lo tenemos a Gardel en radio desde muchos, muchos años, ¿no? Esto primero es una reconstrucción ex post, si él ubica en el 35 el momento en que empieza a escuchar a Gardel. Pero además de eso, Franceschi escribió mucho denostando a Gardel, al tango, al hombre del tango, al lunfardo, en Criterio. No es que publicó solamente esa nota que no es casi una diatriba, es demoledora, es un brulote, como se dice, digamos, en la jerga, en el periodismo. No es solamente la nota de los funerales del 36, es la nota apenas aparece el anuncio, la noticia tremenda de la muerte de Gardel en junio del 35, y todo lo anterior, porque Franceschi se dedicó a mirar las películas de Gardel y a hacerles la crítica en la revista Criterio. Entonces, efectivamente, esto es lo que digo, digamos, ahí hay un corpus documental impresionante para entender. Bueno, porque era feligresía católica que lo seguía Franceschi y tenía problemas, porque había que discutir nada menos que con una voz muy autorizada dentro de la iglesia. Claro. Cuando Gardel muere, la única iglesia argentina que le hace honras fúnebres, es decir, muere y no tiene honras fúnebres oficiales de ningún tipo, ni cuando muere su noticia, ni cuando vuelve, digamos, su cuerpo. No hay honras fúnebres oficiales. Es la iglesia de Pompeya, en el 35. Fíjate hasta dónde nos tenemos que ir, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, para que haya alguien que diga, no, y se llena la iglesia de Pompeya. Es emocionante, las fotos de época son impactantes. Todos fueron a homenajear a Gardel ahí, porque no había otro lugar para hacerlo. Los homenajes a Gardel desde el 35, desde junio hasta, digamos, febrero del 36, son velatorios laicos en los teatros. La gente se juntaba, ponía flores en el escenario y el retrato. Vos mirás las fotos y te dan ganas de llorar de solamente verle la cara a la gente, de desolación absoluta. Entonces, me parece, voy a leer de todas maneras lo que Marcelo apunta, creo que es sumamente importante. Lautaro, perdóname, Lautaro, ¿eh? Lautaro. De Rosario es Lautaro, ¿no es cierto? Sí, es un estudioso rosarino. Sí, es un gran estudioso del tema tango. Claro, por supuesto, hace mucho archivo y todo, así que se lo agradezco. Y bueno, y lo único que tengo que indicar es esto, que me parece que son esos recuerdos cuando uno arma, ¿viste? Cuando armas la película para atrás y decís, yo estaba acá cuando en realidad no estaba. Pero bueno, es una construcción que Govelo hizo. Yo creo que la hizo para sobrevivir. Así nomás. Está muy bien. Antes de volver a Sergio, que le tenemos que hacer otra pregunta, quería comentar que el post de Lautaro continúa con otras cosas que ya son como para discutirlas mucho más largamente, y que para comentarlas acá, ¿no?
Él dice que es muy lindo y es muy poético decir que Gobelo le construyó una casa al lunfardo, bueno, una cantidad de cosas que, bueno, sería más mejor, como dijo ayer Matías, graciosamente, eso discutirlo con tiempo y personalmente. Yo no tendría ningún problema en hacerlo, claro, con Lautaro, por quien tengo a la distancia un gran aprecio. Pero él dice que ahí como que institucionalizar con una academia lunfardo no necesariamente ha sido darle una casa, pero creo que se equivoca largamente Lautaro al Creo que pensar estamos eso. todos acá porque lo hizo. Justamente, no hubiera existido este congreso si Gobelo no hubiese hecho eso para empezar. Después, con relación al tema ideológico, yo lo único que tengo para decir como académico de hace 20 años y como patrocinante de la institución desde 15 años antes, o sea, hace 35 años que estoy en relación con la Academia del Lunfardo, puedo decirle a Lautaro que la pluralidad ideológica de los académicos ha sido constante, permanente, y jamás se censuró a ningún académico por su ideología, de izquierda, de derecha, de lo que fuera. Bien, vuelvo a una pregunta más para Sergio Pujol, que la hace Viviana Brito. Sergio, no es una pregunta, en realidad ella cree sacar una conclusión de lo que vos has dicho, y dice: Pujol explicó por qué al tango no se lo considera dentro de nuestro folclore. Bueno, ¿Te parece que explicaste eso? Sí, yo creo que habría que ver qué entendemos por folclore. En términos laxos, podríamos decir que hay una etapa folclórica del tango que es previa al reconocimiento de los autores y compositores. Es la etapa que va desde 1870, mediados de la década del 70, hasta que empiezan a reconocerse los primeros autores y compositores. Ya cuando tenemos un régimen de composición, de grabación, un circuito comercial, la idea del folclore empieza a desvanecerse. Podemos considerarlo, claro, por eso digo, según que entendamos por folclore, también es verdad que al folclore lo entendemos como un género de música popular. Cuando decimos los chalchaleros o todo el payupanqui, estamos hablando de un género de música popular que es urbano, que se constituye en las ciudades. Remite a la vida rural, en sus letras, en sus giros melódicos, en sus ritmos, pero en rigor es cultura popular urbana. Absolutamente, eso se hacía en Mendoza, en Salta capital. Exactamente. Claro, porque digamos, para que reúna las condiciones de folclore, tiene que ser anónimo, de transmisión oral, el tango se escribe, se lee. Los músicos de tango, exceptuando los primeros de la etapa intuitiva, han sido todos gente incorporada a la lectoescritura. Uno ve, están todos leyendo. En fin, en ese sentido es más folclore el rock argentino que, si se quiere, que ¿no es cierto? Entonces tiene toda una tradición europea que no la podemos negar. Pero lo que sí es verdad es que durante muchos años, bueno, se consideró que la argentinidad estaba mejor representada por el folclore, por las músicas criollas. Y la prueba de ello es que los compositores académicos argentinos se nutrieron mucho más del folclore, especialmente el folclore pampeano, que pensando en Gilardo Gilardi, en Ginastera y en tantos López Buchardo y tantos otros, que en el tango. Algo de tango hay, López Buchardo es un ejemplo quizás y algún otro, pero en general se sintieron mucho más afines a ese material dentro de lo que se llamó el nacionalismo musical. Y el nacionalismo no se llevó muy bien. Hay que tomar distancia para entender esto, porque hoy pensamos que nacionalismo y tango, bueno, un poco en la retórica de los tangueros más conservadores es lo mismo, y no era lo mismo. Por eso el planteo que hizo Emma y el que hice yo, ¿no? En donde se ve esa confrontación entre dos proyectos de país, ¿no? Y el nacionalismo evidentemente está reñido con el tango, por lo menos durante muchos años. Sí. Yo quería agregar algo a una cosa que vos dijiste, Sergio, como biógrafo de Discépolo, conocedor muy bien de la relación que hubo, aunque sea por un poquito tiempo, entre Discépolo y el negro Saldías. No, quería agregar que vos decís que es obvio que Saldías lo influye a Discépolo, en el sentido de que lo anima a dar ese salto hacia la escritura de las letras y a
a la escritura de la música también. Exactamente. ¿No? Pero yo creo, claro, que Saldías seguramente desde bastante antes lo venía influyendo, porque el negro Saldías es el director de la página policial del diario Crítica, cuando se funda Crítica en septiembre de 1913. Saldías jamás firmó en Crítica durante todos esos primeros años con su verdadero nombre, sino con el seudónimo de Rubén Fastras. Y con ese seudónimo, Saldías escribió en entregas diarias, como un folletín, el famoso novísimo diccionario lunfardo de crítica, ¿no? Y probablemente Discépolo desde la adolescencia leyó eso, y toda la página policial de crítica, que estaba prácticamente entera escrita en lunfardo, y tiene que haberlo, como a todos los chicos de su generación, por supuesto, tiene que haberlo influido, ¿no? Evidente. Sí, por supuesto, y además sintió que había ahí un aliado bastante poderoso en términos culturales, ¿no? El diario, Saldías, varios saineteros. Bueno, el caso de Saldías es muy interesante, porque Saldías debe ser el autor de sainete que más a fondo se mete con el tango. Tiene una pieza que se llama Bandoneón, donde realmente es un ensayo de interpretación de lo que ha sido el tango en las primeras décadas del siglo XX. Así que ha habido una influencia, y quizás también Saldías haya tomado cosas de Enrique, ¿no? De Enrique Germando, obviamente. Sí, evidente. Ahora, Saldías intentó en su etapa como dramaturgo, que llegó a ser presidente de Argentores y presidente de la casa, de la Biblioteca Teatral del Cervantes. Bueno, intentó cada vez más alejarse de ese tono, de su juventud, del lunfardo, ¿no? Pero efectivamente en las primeras obras de Saldías está todo eso. Sí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Una cosa más para los dos, para que me cuenten los dos, ¿cómo ven este bloque que pudo haberse armado de manera inconsciente, seguro, entre Monseñor Franceschi y Lugones contra el tango? ¿Qué les parece que representa esta dupla de gente que era tan influyente y tan famosos? Porque, digamos, recordemos que a Lugones se lo llamaba en vida el poeta nacional. Así nomás, se decía, y va a estar el poeta nacional, y nadie preguntaba quién era, todos sabían que era Lugones, ¿no? Y con Monseñor Franceschi más o menos. ¿Qué representaban estos tipos hablando contra el tango, contra lo popular? ¿Qué les parece a ustedes? Empiezo yo, Sergio. Voy a retomar algo que dijiste. Te voy a citar. Sergio recién dijo que representan un proyecto de país distinto. Y es así. Es decir, a partir de la década de fines de los 20, comienzos de los 30, bueno, el golpe de Estado, ¿no? Brazo de la Iglesia, brazo del Ejército, el golpe de Estado del 30. Y los nacionalismos en Europa, cada vez más belicistas. Hay una política de alguna manera, contraria a la inmigración, muy contraria a la inmigración, en lo que se va a denominar el nacionalismo argentino, que va a tener un brazo hispanista en todos y católico en algunos. No Lugones, pero sí, por supuesto, en otros, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque en realidad es una operación intelectual exitosa, por desgracia, digo yo, pero fue muy exitosa. Y licúan todo lo que tenía esta sociedad liberal en el sentido de las costumbres, de los valores, de las formas, del desprejuicio, de la capacidad de sincretismo, de mezcla, etc. Entonces, y cierro con esto, hay que leer a Franceschi. O sea, Franceschi es el hombre que inventa el concepto de enemigo interno. No estamos hablando de cualquier intelectual. No, era un político además. Franceschi dice, la Argentina necesita cohesión nacionalista.
Alemania la consigue en guerra contra, Italia la consigue en guerra contra, Francia, etcétera, etcétera. ¿Cómo la puede conseguir la Argentina si no tiene guerra con los vecinos ni miras de tenerla, porque los problemas de frontera, etcétera? No los tiene. Postula el enemigo interno y dice quiénes tienen que ser. El marxismo, los judíos, a ver, o sea, y dentro de ese enemigo interno, que es lo que le va a dar cohesión a la Argentina, está la cultura popular, está el tango, está el lunfardo. Es una guerra total. Cuando en el 49, al final digamos, del número de criterio aparece guerra al lunfardo, o sea, a ver, ¿viste? ¿En qué idioma se tiene que hablar, Franceschi, para que vos le entiendas? ¿Entendés? O sea, es muy claro. Absolutamente, sí. Franceschi es muy claro. Yo creo que Lugones no es tan claro como Franceschi en ese sentido. ¿No? Me parece que cuando Franceschi pasa de su discurso antigaucho, o cuando homologa al compadrito con el gaucho y ve al gaucho como una suerte de marginal previo al compadrito de los suburbios, es más coherente en ese sentido, es decir, hay una línea de pensamiento más coherente por su formación intelectual, por su dogma, que la que tiene Lugones con esos clivajes intelectuales que va del anarquismo al socialismo y desemboca en el fascismo, ¿no? Entonces, yo me pregunto un poco hacia el final de la exposición, ¿qué hubiera pasado si Lugones hubiera abierto un poco la cuca, como decía Spinetta, y hubiera escuchado el tango sin tanto prejuicio? Porque en realidad Lugones perfectamente podría haber incorporado, sin esos prejuicios ideológicos, al lunfardo, porque fue un renovador de la lengua, Lugones. Sí. Que introdujo el simbolismo, digamos, todo el movimiento modernista desde el punto de vista literario era muy abierto y muy moderno, como su nombre lo indica, mientras que en Franceschi está el ancien régime, está el mundo preconciliar directamente, es la extrema derecha católica, exactamente, ¿no? Pero bueno, no los une el amor, sino el rechazo al tango, justamente, porque además el tango es el emergente nuevo, es decir, el tango es la modernidad en ese momento. También tenemos que tener en cuenta ese contexto de recepción del tango. El tango aparece como algo nuevo, que tiene que ver con los sectores populares, que tiene que ver, como decía Emma, con los inmigrantes. Se relaciona el discurso antitango con la ley de residencia también, desde una posición más liberal conservadora, pero está dentro de ese bloque de poder, tanto Franceschi como Lugones, con esas diferencias y con las contradicciones que, insisto, creo que son más evidentes en Lugones que en Franceschi. Sí. Sí. A favor de Lugones, me permito decir una cosita más, hay un poema de Lugones, para mí muy lindo, que se llama Chicas de Octubre, en el que Lugones revela que no ignora el mundo del tango, ni lo desconoce, y creo que ni siquiera lo desprecia, ¿no? Hay un verso final de ese poema, una estrofa final, de 4 versitos, que dice: chicas que arrostran en el tango con languidez, un tanto cursi, la desdicha de flor de fango, trovada en letra de Contursi. Qué bueno. O sea, lo nombra Contursi, o sea... Sí, bueno, pero puede ser que a Lugones le gustaran más las chicas jóvenes que el tango, también eso es un dato histórico, ¿no? Bueno, eso es bastante probable. Y apeló a todo, incluso al tango. Sí, bueno, yo en principio quiero agradecerles enormemente a Sergio Pujol y a Emma. Recuerdo que ambos pertenecen a nuestra Academia Porteña del Lunfardo. Sergio es correspondiente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Emma es académica de número, y son para nosotros 2 orgullos, y yo estoy verdaderamente agradecido, y bueno, fue una mesa lujosísima para terminar un congreso que vi que ustedes estuvieron viendo ayer, antes de ayer, que hicieron comentarios en otras mesas, y todo este congreso ha tenido un nivel, bueno, un primerísimo nivel. Esta mesa no solo estuvo al nivel de todo el resto del congreso, sino un poquito más, como nos imaginábamos que iba a pasar incluso. Así que quiero agradecerles muchísimo. Los tengo que despedir porque ahora mismo, cuando ustedes abandonen la conexión, van a conectarse las autoridades de la Academia del Lunfardo para hacer una despedida, un cierre del evento,
y los otros miembros de la comisión organizadora. Así que les mando un fuertísimo abrazo. Un abrazo para vos, un beso, Emma. Gracias, muchas gracias. Un honor para mí. Seguimos viéndonos, Sergio. Así es, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias a los dos.